Eh, Pues buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Un placer de tenerte aquí, Javi. La verdad es que eres un ejemplo para muchos de nosotros, pero hoy no vamos a hablar de póker. Vamos a hablar un poco sobre la vida y nada, te doy la bienvenida. Así que bueno, está bien también, a mí que me gusta también filosofar, eh, está bien contarnos aquí un poco las aventuras y bueno, ver un poco aquí, un poco cosas diferentes al póker, ¿no? También. Sí, que siempre abren un poco la mente. Mm. Y nada, voy a ir sin más rodeos con la primera pregunta, que me da mucha curiosidad de... ¿No le oís? A ver, Javi, habla, perdón. Hola, hola, hola. Todo ok. A lo mejor en el OBS no Ahora lo... sí, Bueno, dicen que ahora ahora sí. sí. Vale, disculpad. Siempre tengo fallos técnicos en los directos. Todavía falta un poco de práctica. No te preocupes. Que no voy a dar más rodeos. Me encantaría saber cómo ves el mundo a través de tus ojos, tus lentes. ¿Qué crees que estamos haciendo aquí? Joder, una pregunta un poco general, ¿no? Si me puedes decirme un poco más específico cómo, a ver cómo lo puedo enfocar. O sea, Sí, claro. a ver, Básicamente, ¿qué crees que es la vida? ¿Vale? Si es una simulación, es un experimento, es algo que tenemos que superar e ir escalando niveles. No sé, un poco tu eh, perspectiva. Si alguna vez te la has planteado, claro. sí, sí, sí. Si te soy sincero, no lo había pensado nunca así como, bueno, o sea, entiéndeme, más allá de cuando a lo mejor he visto alguna peli o alguna cosa relacionada con, pues yo qué sé, imagínate, Interestelar o alguna Sí. peli de estas así como de, ¿no? De simulaciones o Matrix. Me acuerdo cuando vi Matrix, ¿no? Que fue quizás la primera peli que ves como que te da un poco el, ¿no? El chip, el cambio de chip Justo. ese que dices, hostia, porque, joder, ¿no? Hay muchas veces que ves una peli y dices, joder, esto, o sea, mañana te dicen que vivimos en una simulación y nadie diría, ¡Ay, qué ¡guau, qué locura! sorpresa! ¿No? Sí, 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 sí. Por eso. Así que no me extrañaría, la verdad. O sea, igual que, yo qué sé, que los humanos han creado la IA o han creado, no sé, más así rollo animales, pues un zoo, pues que pudiéramos ser como una especie de mini zoo de gente con una inteligencia superior, no me extrañaría para nada, la verdad. ¿Tú cómo lo ves, Yana? ¿Tú qué opinas? Me gustaría saber tu A opinión ver, sobre esto. es verdad que no quiero hacer spoiler porque tengo mi propio episodio, que es el número 12, pero es verdad que he leído hace poco que Elon Musk dice que hay una probabilidad entre 1 millón de que no estemos en una simulación. Una oportunidad entre un millón. Sí, de que Hostias. no estemos. O sea, que es muy Ya, ya, o sea probable que que lo sí. Sí, estemos. sí, sí. Y hay muchas... Ah, mira, una entre 1 billón, más aún. Hostias. Nos lo aportan por Sí, ahí. la verdad es que me parece bastante realista. O sea, es como lo de los extraterrestres o lo de Dios, ¿no? Que Claro. dices, llámalo Dios o llámalo, entiéndeme, energía superior o ente superior, ¿no? Pero bueno, alguna vez que me he visto también algún podcast de esto sobre estos temas, sobre teología, por ejemplo, como que hay mucha gente también que son científicos que en teoría pues no tendrían nada que ver con esto, como que dicen que las posibilidades de que no exista Dios son también muy bajas, o sea, me refiero como que es Claro. difícil poder explicar que cómo no hay un ente superior o cómo hemos venido de la nada o ¿no? Y mira, sí que últimamente con el tema de Dios, yo no, o sea, soy agnóstico, o sea, sí que pienso que no creo quizás en religiones o en sí, como a lo mejor que es el cristianismo o el islam o hinduismo, cosas Mm. de, bueno, o las religiones que hay en el mundo, pero sí que creo que hay algo que, no sé, sobre todo también, no sé, cómo se mueve la vida o como tal, me cuesta pensar que es algo aleatorio o que, no sé.
¿no? Ya, normal. Y tengo pendiente un amigo mío que es creyente, le pregunté justo el otro día qué Biblia me recomendaba. Tengo el Corán también por aquí, a mí que me disfruto mucho leyendo. Y seguro que me leo los dos. Y bueno, pues al final sacar un poco tus propias conclusiones, ¿no? Claro. Pero sí que creo que hay algo que ha manejado todo, o bueno, o que ha creado todo, o que, bueno, ya sé. Sí que, por ejemplo, el tema espiritual sí que me llama bastante la atención. Y el tema de las energías o el tema de, sí, espiritual, por decirlo de una forma, que sí que me gusta leer sobre ello, me gusta indagar y bueno, pues no sé, a lo mejor dentro de poco te sorprendo diciendo que voy a misa, ¿no? Un domingo por la mañana, aunque No me a misa. sorprendería, la gente se transforma de repente y se hace religiosa a través de una experiencia o algo que les pasa y se hacen muy fanáticos. Sí, y que sobre todo, ¿sabes? A mí sobre eso, Jana me ha dado por pensar que hay gente muy inteligente que cree en Dios, entonces, ¿no? Claro. Dices, Por algo será. no, o sea, dices que, yo qué sé, ¿no? Hace años pensaba, ¿cómo puede ser tan barco, ¿no? De pensar que, ¿no? O dejar, bueno, pues pensar que hay un señor con barbas en el paraíso diciendo, dictando cómo va la vida o cómo tal, ¿no? Y muchas veces también había pensado, joder, con la cantidad de atrocidades que hay en el mundo, ¿cómo puede ser que, ¿no? Es como un poco, quizás un poco lo que siempre me ha limitado, me ha hecho alejarme un poco de la religión, ¿no? Como lo menos claro que veía era cómo puede ser que si hay un Dios misericordioso y que, ¿no? Que es tan bueno y tal, cómo deja que pasen tantas atrocidades en el mundo, o cómo permite que haya tanto mal o que haya tanta gente sufriendo, ¿no? Ya. Que es verdad ¿no? Cada vez, el otro día vi en el IA, en Twitter, que en 2024 lo primero que sabía, o sea, lo primero que miraba la gente, lo que más miraba la gente era tema psicológico, eso era como ayuda psicológica, ¿no? Y dices, hostia, tío, cómo está el mundo, ¿no? Para que eso sea Ya. lo que más busca la gente o lo que más, ¿no? A ver, es verdad que últimamente la gente lo busca como más. No puedo decir que estemos en una época de paz, porque no lo estamos, pero como que después de la última tragedia así mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, se quedó como mucho espacio y tiempo libre y muchísima gente hace terapia, tío. Y yo lo recomiendo, a mí me ha encantado, he hecho terapia de bastante tiempo. Y no sé, te ayuda a ver la vida de otra forma, pues como trato de hacer aquí. Sí, sí, totalmente. Yo he estado yendo a terapia durante mucho tiempo. eh, Ahora voy a terapia también. Y no porque me encuentre mal o justo lo que acabas de decir. Bueno, mi mujer es psicóloga, Ah, así sí, que ¿eh? también Me habló de ella también, Vicky el otro día. también lo llevo en casa. Y sí, joder, entiendo que para cualquier persona que... Yo la primera vez que fui a terapia no fue porque me pasara nada en específico, sino fui para, bueno, pues para mejorar o para ver qué cosas podía tener un Claro. poco más de paz y me ayudó un montón. Es verdad que luego cuando ya vas a terapia y empiezas a rascar un poquillo más, ahí ya sí que te das cuenta de que a lo mejor no estabas tan bien o que a lo mejor no era todo tan bonito. Yo que soy un poco evitativo, que siempre he sido un poco de guardarme las cosas para mí, no tal, pues, no, pues me ha ido bastante, la verdad. Yo creía que También se lo era, recomiendo a todo el mundo. creía que era como al contrario, porque me encanta leerte en Instagram los posts que publicas, son mazos reflexivos. Y alguna vez me he preguntado si son notas que te escribes para ti mismo y compartes para ver si alguien más como le puede ayudar o puede ver algo que tú has Sí, visto. sí, sí. Joder, a mí al final es una de las cosas que yo justo con el póker siempre había sentido como que no me llenaba del todo. Obviamente me flipa jugar al póker, ganar dinero está bien, tener una vida como la que tenemos es un regalo por lo que hay que estar agradecido, pero siempre había sentido como que no aportaba mucho al mundo, a la sociedad, a la vida, a mi alrededor. Y bueno, al final el póker pues me ha dado la oportunidad tanto con la escuela como eh,
con el contenido que creo para redes sociales, pues poder aportar un poco mi granito de arena y poder ayudar a otras personas que bueno, pues al final lo que más vale es la experiencia, ¿no? Y por lo que tú has pasado y bueno, pues la verdad es que luego la gente es súper agradecida y bueno, pues es un poco, ¿no? Lo que quiero, la parte que quiero devolver un poco al mundo del póker por bueno, la maravillosa vida que me ha dado estos últimos 15 años, ¿no? Sí. Me encantaría saber, porque me encanta leerte, si alguna vez te has planteado escribir un libro como sobre tus reflexiones. Sé que eres Sí, una sí, sí, persona muy 100%. estoica. 100% que algún día escribiré un libro, o dos, o tres, o cuatro. O sea, tengo que empezar a escribir, que no lo hago lo suficiente, porque al final, ¿no? Un escritor, si no escribe, más allá de escribir en redes sociales, me refiero, pero me gustaría empezar a. Es verdad que no dispongo tampoco de todo el tiempo que me gustaría, pero bueno, poder sacar un poco de tiempo y empezar a escribir es algo que siempre he tenido en mente y seguro que en el futuro alguna de mis aventuras, alguna de mis reflexiones, me gustaría poder compartirlas con el mundo, ¿no? Qué guay. Preguntan por aquí que... Buenas tardes, crack. ¿Ibas a empezar a streamear póker este año? Sí, sí, sí. La verdad es que me gustaría, pero ya te digo que se me hace complicado. Y luego también pensaba que iba a ser bastante menos duro de lo que, o sea, la gente esta que está em, streameando, pues yo que sé, Spraggy o bueno, Lex creo que lo ha dejado un poco de lado, pero bueno, todos los que están aquí día a día, mega respect por ellos, ¿sabes? Porque de vez en cuando está bien y tal, pero cuando, o sea, esta gente que streamea 4 o 5 días a la semana, que llega Scoopy, streamea, hostia, ¿sabes? O sea, a mí se me hace, pensaba que iba a ser mucho menos duro, encima creo que tengo flow para streamear y que se me daría bien, pero dedicarle muchísimo tiempo es. ¿Sabes? Pero es mucho más cansado de lo que parece desde fuera, ¿sabes? Que dices, bueno, estar con el chat, estar a la vez grindando, pensando en las manos. Que no O sea, llegas a coger físicamente. foco. No lo Sí, no, coges. no, 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 no. Físicamente es bastante estresante o bueno, mentalmente, o sea, que cansa mucho más de lo que yo pensaba. Pero bueno, algún día streamaré para los chavales, seguro. Y ya te digo, también los dos últimos, bueno, último año y medio, sobre todo antes, bueno, el año pasado no, o sea, el anterior, en 2023, tuve un año bastante complicado a nivel de resultados y tal. Y pasé ahí por una época bastante complicada a nivel mental y no me apetecía mucho, la verdad. No, o sea, bastante ya con que me costaba bastante grindar y tal. Bueno, estaba estaqueado y con un make-up muy grande y si ya se te hacía complicado ponerte a grindar, si encima tenías que Exponerte. streamear, Mm. se hacía el doble complicado. Pero bueno, lo tengo en mente y seguro que algún día me pasaré bueno, a jugar unas manillas con los chavales. Me encantaría saber, esto que has mencionado antes, si el año pasado, a través de esta experiencia, tuviste alguna revelación, algún gran aprendizaje, porque al final todo nos enseña, ¿no? Sí, bueno, un montón de cosas. Al final, lo más importante yo creo en estos casos es pensar que todo acaba pasando. Es algo que me intento decir mucho y que em, es cierto que, claro, está la típica cosa que cuando tú estás en el hoyo o estás hundido, te la dicen y dices, ya, bueno. O sea, el ser humano toleramos terriblemente más la incertidumbre. O sea, si a ti tú estás con una butra gigante y te dicen, oye, la butra va a durar un año, lo vas a llevar mucho mejor y pero claro, cuando el ser humano no sabe cuándo va a acabar su sufrimiento, por decirlo de una forma, o sus momentos complicados, eso hace que todo sea mucho más difícil y bueno, que yo obviamente me lo decía a mí, pero luego también, pues, es fácil decírtelo, pero luego llevarlo a cabo ya es más complicado, ¿no? Ya. Pero bueno, una de ellas, sobre todo, es eso, que todo acaba pasando, que al final los malos momentos no duran para siempre y que aunque si alguno del chat está pasando por un down gordo o está en un momento complicado de su vida, pues bueno, que lo tengan en cuenta, que acabará pasando, que yo llevo pues casi 15 años jugando al póker y bueno, ya no solo en el póker, sino también
en temas personales, no sé, cuando eres un chaval y te deja tu primera novia con 15 años, en tu cabeza es, vaya, o sea, me refiero, piensas que se va a acabar el mundo, ¿no? O cuando suspendías un examen que tu cabeza era como, ¡fua! Se va, ¿sabes? O, ¿no? Claro. O tenías una movida con un colega y os dejaba ir a hablar o tal, era como todo muy, ¿no? Como que pensabas que era la cosa más jodida del mundo y que ¿no? La vida no tenía sentido y ahora lo piensas y joder, ¿sabes? Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Que el tiempo al final eh, todo lo acaba curando y que poco a poco pues Ay, irás lo que ha saliendo del dicho. hoyo. No se dice poco a poco, está prohibidísimo, Javi, no. Oh, El prohibidísimo. poco Oh, es una medida que nuestra mente no la interpreta, entonces el poco a poco es como si no hubiera un avance. Entonces ahí está la porque no, solución. Se dice paso a siendo paso, porque cada paso. paso, por muy pequeño que sea, siempre hay como un espacio y un tiempo en el que pasan cosas. Entonces se Porque se entiende que puede medir, ¿no? avanzas. Está Porque se puede medir. prohibidísimo, lo tengo prohibidísimo. Lo apunto ya, ¿no? Es importante cómo hablamos Justo, y la forma en que decimos las cosas. sí. Estoy de acuerdo. ¿Y qué más? Bueno, también que está bien pasar por momentos complicados, que la persona a la que te conviertes cuando pasas por momentos difíciles hace que estés más preparado para los siguientes momentos difíciles, ¿no? Al final la Justo. vida es un poco eso, ir de momento complicado a momento complicado. Obviamente, joder, hay momentos muy bonitos, pero bueno, pues, ir pasando de cosa mala, no hay problema por ello. Y ya te digo que te vas preparando para ir superando las dificultades mejor cuando vas pasando por ellas, ¿no? Sí, que además supongo que si no hubieran momentos malos, no valoraríamos los buenos, porque todo sería Sí, lineal. totalmente, Entonces tiene que haber un totalmente. pequeño equilibrio para todo. Importante también eso, correcto. Al Mm, final disfrutamos del verano porque está el invierno. Si no estuviera el invierno, no disfrutaríamos tanto justo. del verano, ¿no? Oye, y hace poco has sido padre. Enhorabuena, por Sí, sí, cierto. sí. Muchas gracias. Nació mi hijo el 1 de junio. Me encantaría Bueno, saber si te ha cambiado la vida, creo que seguramente le cambia a todo el mundo, y en qué forma se ha transformado tu vida o la manera de verla. sí, o sea, bueno, ¿qué te voy a contar, no? O sea, es algo que creo que, o sea, hay mucha gente, entiendo cada vez más, ¿no? Tú ves cómo están los índices de natalidad y respecto a antes, o sea, van en picado. Y sobre esto sí que he pensado bastante, ¿no? Al final, para mí la familia, quizás no la he valorado, llevado tanto tiempo viviendo fuera de España y no pasando tiempo con ellos, quizás durante mucho tiempo no he valorado a mi familia o los momentos con mi familia como debería. Recuerdo que hace 2 veranos o 3 veranos quedamos toda mi familia para juntarnos, que no lo solemos hacer muy a menudo porque cada uno vive, pues bueno, mi padre vive fuera, bueno, fuera de Madrid y tal. Y pasamos un día increíble y pensaba, joder, tío, eh, el año pasado me fui a Bahamas, he estado en Tailandia el verano pasado, Vegas, o sea, he tenido la suerte, gracias al póker, poder viajar un montón y ir a hoteles muy buenos, estar en sitios, ¿no? Y digo, joder, estaba en un pueblo de Asturias allí con toda mi familia y pensaba, joder, es aquí donde quiero estar. O sea, esto es lo importante en la vida, o sea, tener a gente alrededor que, encima tengo mucha suerte que siempre, ya no solo por mi familia, sino por mi círculo de amigos, siempre me he sentido muy querido y bueno, pues como que me sentí muy afortunado en ese momento y Mm. dije, vi un poco, mira, eso sí que fue como un poco una revelación, ¿no? Ya el decir, esto es lo que yo quiero, o sea, ¿no? Me veo de mayor con hijos, con nietos, con mi familia alrededor. Y eso no vale, o sea, eso es mucho más importante, ¿no? Que fuera un poco a cliché, ¿no? Pero mucho más importante que el dinero, los lujos, viajar, ¿no? Todo eso. Y Justo. es cierto bueno, lo que te decía, ¿no? Que viendo que todos los índices de natalidad han bajado un montón,
muchas veces se pone un poco la excusa del tema económico, ¿no? Como que los jóvenes, pero bueno, que eso es una mentira con un piano porque, yo qué sé, no, hace 50 años la gente tenía muchísimo menos poder adquisitivo y la gente tenía 5 o 6 hijos, 7 hijos, ¿sabes? Mm, Y yo creo que es un poco por tema de egoísmo. Es verdad que cambia tu vida, dejas de ser joven cuando te conviertes en padre. Al final nunca había dependido nadie de mí. Ahora ya tengo a un bicho por ahí que depende de ti para todo. Y claro, eso te limita para tener la libertad que tenías antes, para poder hacer un poco lo que te diera la gana. Y obviamente eso es joder, es algo que cambia tu vida para siempre. Pero es difícil de explicar. Yo creo que es la típica cosa, la te hablaba con un colega, ¿no? De cómo sería ganar el Main Event de Vegas. Pues tú puedes hablar con un colega y que te diga, ¡fua! Que lo haya ganado, ¿no? Bueno, entiéndeme, y que te diga, ¡guau! Increíble, o que te diga Adri cómo es ganar un EPT, ¿no? Pero hasta que no lo vives, no lo puedes saber cómo te sientes. real. Y yo hasta que, pues obviamente hasta que no vi a mi hijo salir y le cogí en brazos y dije, joder, este es mi hijo, tío. O sea, es el momento más bonito y más emocionante que he tenido en mi vida. Es, ya te digo, difícil de explicar. Y ya digo, yo creo que mucha gente que me parece súper respetable, al final cada uno, ¿no? Hay que proteger la libertad del individuo por encima de todas las cosas, pero creo que hay muy poca gente. Hombre, si te sale un bandarra que te hace la vida imposible, pues Ya, obviamente es complicado, ¿no? Pero una persona normal y funcional, no creo que ninguna persona que haya sido padre diga, buf, esto me lo quería haber perdido, ¿sabes? ya. O sea, que mucha gente que a lo mejor no quiere ser padre o que no quiere ser madre o que no tal, creo que si lo vivieran dirían, joder, vaya barco que he sido ¿no? Por No, pensar lo contrario. Sí, 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 sí. No sé, es mi opinión, ¿eh? Obviamente ya digo que respeto a todo el mundo y que cada uno tome su camino y respeto ¿no? La elección de cada uno, pero mirarlo, o sea, sobre todo, claro, ya te vas haciendo más, ¿no? Pero las primeras semanas era como que lo estaba mirando, tía, y te quedabas embobado mirando una cosa tan pequeñita así, con los mofletes y la papadilla, los brazos y nada, súper contento, la verdad, se porta muy bien, está muy sano, ha salido todo bien, también muy agradecido porque todo haya ido guay, mi mujer está bien también, recuperándose ya casi completamente del tema del parto, que fue un parto largo y intenso y nada, muy bien también, tía, muy contento, la ¿Habéis verdad. sentido miedo en algún, como cuando ya estaba llegando, decir, uff, que ya es real, ¿sabes? Que ya... Sí, sí, o sea, o sea, ¿te refieres antes Antes, sí, del parto justo. o...? O justo al No, tenerlo en las manos por primera vez. O yo antes antes, del parto claro. no, soy bastante de no, quizás a veces peco un poco de ser demasiado, que me preocupa poco por las cosas, o sea, me refiero hasta que no lo tengo delante, no trato de no preocuparme en exceso por casi nada. Pero es verdad que tuvimos ahí un momento en el parto que le dio una braquicardia al niño, o sea, que es como que le bajan las pulsaciones y veías la cara de la gente, de los médicos y tal, que fueron 2 minutos, pero que le cambió la cara a todo el mundo, empezó todo el mundo a moverse así rápido. Claro, ahí te quieren, joder, te quieren tranquilizar y Claro. todo el mundo te dice que está todo bien, pero fueron 2 minutos que, ¡fua, tía! Que ahora lo pienso y digo, bueno, tal, pero el momento fueron complicados, la verdad. Pero bueno, que salió todo bien y ya digo que al final, joder, los partos son complicados, o sea, es difícil que haya un parto que sea llegar y que salga, ¿sabes? Ya. Que, es un momento difícil. Imagínate hace 50 años, hace 200 años, ¿no? Sí, sí, la gente Cómo moría deben por ser los parto. partos. Como Sí, saliera sí. algo mal. Claro, 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 por eso digo. Y así que nada, nos trataron muy bien aquí en Andorra todo el equipo médico. La verdad es que también súper agradecido porque nos trataron fenomenal. Difícil que nos pudieran tratar mejor. Así que nada, una experiencia nueva. Ahora ya, bueno, siempre he intentado, ¿no? Ser una persona con la que estoy contento con cómo soy, cómo trato a los demás y cómo me relaciono con el mundo. Pero es verdad que ahora ya, pues, tienes un motivo más para, ¿no? Al final los niños
crecen y se desarrollan con el ejemplo Mm. y bueno, una oportunidad más para poder crecer como persona y poder, bueno, pues, ¿no? Es la misión más grande que vas a tener Sí, en la vida, ¿no? Que es educar a un hijo, cuidar a un hijo, formar una familia. Entonces, muy contento con lo nuevo que llega qué guay. y nada, pues, intentar hacerlo lo mejor posible. Oye, ¿y vas a enseñar a tu hijo a ser estoico desde pequeño, a entender sus emociones? ¿O cómo? Sí, sí, sí. La verdad es que me gustaría, bueno, ya no solo con el estoicismo, sino con un poco la forma que yo tengo de ver la vida. También digo que mi mujer es psicóloga, entonces seguro que también habrá muchas cosas en las que ella le pueda ayudar, Mm. pero sí, me gustaría, pues bueno, más que nada que tenga una mente crítica y que aprenda, pues bueno, a ver el mundo, bueno, desde un prisma, ¿no? Pues eso, conseguir que tenga una opinión crítica, que no se deje llevar por lo que digo yo, por lo que dice su madre, por lo que dice la televisión, por lo que dicen sus amigos, o sea, que construya una visión, pues eso, crítica de la vida y bueno, pues ojalá le guste leer, que le guste formarse, pero bueno, entiendo que al final el ejemplo es importante, así Mm. que intentaré transmitirle pues las cosas que he ido aprendiendo. Me gustaría pues poder dejarle una gran biblioteca con, con todos los libros que he ido leyendo y todas las cosas que he ido aprendiendo. Imagino que, claro, ahora es complicado, ¿no? Ahora que estoy también con el tema de la IA, el otro día lo pensaba y digo, "Pf, es que seguramente, a mí porque me mola mucho leer y tengo el hábito de levantarme por las mañanas y mi cafetito y tal y leer, pero seguramente el GTO no sea eso ahora mismo. O sea, me refiero, si tú quieres aprender sobre cualquier tema, yo qué sé, el otro día que estaba haciendo bueno, pues cosas para redes sociales y tal, y te pones, yo qué sé, eh, hazme un resumen de meditaciones de Marco Aurelio de 300 palabras Mm. o los 50 puntos más importantes o tal, y obviamente no es como leerte el libro, pero si tienes un tiempo reducido, o sea, si yo quisiera aprender sobre estoicismo todo lo que pueda en un mes, o sea, el GTO sería la IA mucho más que ponerme a leer Mm. 50 libros ¿no? Que muchas veces en los libros, pues a lo mejor el 50 o el 60% del contenido es paja o es ahorrable y entonces es complicado con el tema de la IA. No sé cómo será dentro de 30 años. Creo que no somos conscientes Ya. de cómo va a ser el mundo. O sea, porque esto es mega exponencial, ¿no? Ya no seguro que tú también estás bastante metido en esta y te interesa un poco todos estos temas, pero es como muy exponencial, Mm. entonces no sé muy bien cómo va a avanzar el mundo en los próximos años, la verdad. Es complicado. Seguramente muy rápido. Claro, Cada claro, vez va claro. todo Eso. mucho más rápido. Es verdad que yo uso bastante GPT, pero para informarme, ¿sabes? Nunca me llevo todo lo que dice al pie de la letra, porque bueno, se equivoca también muchas veces, Sí, sí, sí. muchísimas Pero, joder, veces. te facilita mucho todo, tío. O Sí, sea, yo creo que de aquí a 10 años va a haber muchos puestos de trabajo también que. Cuidado, ¿eh? O sí, sí. sea, es verdad que al final a la gente el trato humano, ¿no? Lo te hablaba con mi mujer también el tema de los psicólogos, que lo que te dije, joder, he visto que lo que más usa la gente en 2024 de la IA es el tema de la psicología. Pero es verdad que al final el trato humano, o sea, me refiero, tú, está guay, y habrá gente que a lo mejor no se pueda permitir pagar una sesión de psicología bueno, entonces pues dirá, pues bueno, pago el chat GPT y con eso voy tirando, Mm. pero bueno, el trato humano yo creo que eso no va a cambiar nunca, ¿no? O sea, por mucho que la gente al final bueno, somos seres emocionales, queremos conectar y pues nos mola ver a la gente, ¿no? O sea, no, más allá de que un robot nos esté contando su vida ahí, ¿no? Ya. Bueno, aunque hay gente que están como locos por GPT. He visto un montón de reels de me caso con GPT, de paseo con GPT. No sé si has visto una peli que es un peliculón que tiene bastantes años, que se llama Her, Sí, es de Joaquin Phoenix, que además la vi es un. hace poco porque no la había visto. No lo habías visto, ¿eh? Es un mega peliculón. Muy, muy guapa, tía. Y bueno, pues es un poco sobre eso, ¿no? Que el tío se medio enamora de una IA, ¿no? Entonces, chulo. Te preguntan por aquí que cómo crees que influye en tu vida el haberte dedicado a un juego de estrategia.
Buena pregunta, Spin Troll. Mucho seguro y creo que a veces los jugadores de póker, como sobre todo en torneos como la gente, somos mega randoms, o sea, me refiero a la mayoría de gente que juega torneos va con el mega flow, pero creo que el póker te da muchas habilidades que gente muy inteligente con carreras, con mucha formación y tal. O sea, por ejemplo, la versión al riesgo, el poder tomar decisiones, el tener la capacidad de tener toma de decisión rápida, el concepto de V, que yo es algo que siempre, o sea, el tema del V, mucha gente no lo tiene como bien estructurado en su cabeza y ya no solamente en los negocios, sobre todo, o en tu día a día, el entender que tú tomas decisiones que son EV y que da igual el resultado. Hostia, eso es un life changer, yo creo, para mucha gente que no tenga ese concepto bien metido en su cabeza, ¿sabes? Y creo que eso a la gente que jugamos al póker o que llevamos mucho tiempo jugando al póker es algo que lo tenemos muy interiorizado y que te ayuda mucho en tu día a día, ¿sabes? Que tú tomas decisiones, al final, no sé, me acuerdo que lo leí un día, no sé cuántas, porque hay muchas que lo tomamos automático con el cerebro, porque si no nuestro cerebro se freiría, pero como que tomamos un porrón de decisiones, pero una locura ya, no es que no me quiero inventar el número al día y claro, tú vas con el piloto automático, ¿no? Pero como que eh, interiorizar el que tú tomas una decisión, porque es lo que, con la información que tú tienes, es la mejor decisión que puedes haber tomado en ese momento, te ayuda a tener bastante paz en tu vida. Y gente que conozco de fuera del póker, no, y gente súper inteligente, con mucho más inteligente que yo, con carrera, no lo tienen tan interiorizado y, ¿sabes? A lo mejor toma una decisión y luego se arrepienten y es como, joder, ya cabrón, si sé cuál es el número de la lotería, Claro. compro el número de la lotería, pero no, o sea, no sé, y creo que es algo que los jugadores de póker tenemos muy, muy interiorizado. Y luego la toma de decisiones, o sea, tomar decisiones continuamente rápido, con poca información, y eso también creo que para tu día a día te ayuda un montón. Mm, bueno, el tema de manejar dinero desde joven creo que también es algo que te ayuda fuera del póker, o sea, en el sentido de perder cantidades de dinero grandes hace que veas la vida desde otra perspectiva, en el sentido también de, por ejemplo, el tema de inversión, que tú al final, el tema del ROI, pues tú sabes que, o sea, yo, por ejemplo, mucha gente de fuera del póker, que a lo mejor le hablas de Bitcoin o le hablas de bolsa, una persona que a lo mejor ha estado 10 años trabajando y tiene X dinero ahorrado, él ve mucho más el dinero que pierde. O sea, me refiero, tú Sí, dices, oye, compra Bitcoin, que no lo digo, pero digo, no es un consejo de importante. inversión. Digo, me refiero que, ¿sabes? Tú dices, oye, que el SP 500 lleva un 10% anual desde que mm, funciona y ya, pero, ¿sabes? Si él tiene 100.000 pavos ahorrados y perder 5.000 un año, es como que cortocircuita la cabeza, ¿sabes? Cuando tú la decisión bueno, lo que estábamos diciendo es super EV y que luego hay un rollo, ¿sabes? Lo que tú estimas que vas a ganar. Entonces, los jugadores de póker, el haber perdido mucho dinero, ganar, perder, tal, como que te desapega un poco del dinero y creo que eso para los negocios o para, para la inversión y tal es mega, mega, mega importante y nos pone un escalón por encima de la gente que no está acostumbrado a que la gente que vive en el mundo normal fuera de criptos y verdad siempre tiene más. O sea, me refiero, nunca pierde, entiéndeme, si montas un negocio y te va mal, sí, pero como que su sueldo el día uno y pues siempre no tiene los vaivenes de pasta Claro. que quizás tenemos los jugadores de póker, ¿no? Y luego, bueno, también, por último, diría también, Jana, el saber actuar bajo presión. O sea, me refiero a saber actuar, tomar buenas decisiones cuando tienes mucha presión encima. Pues a lo mejor estás en una mesa final que hay un dinero que te cambia un poco pues, el año o te cambia un poco tal y poder tomar las mejores decisiones, no tener ese miedo a equivocarte y tal, creo que también es algo que para fuera del póker en tu día a día, pues es algo que te va a ayudar un montón. Vaya. Bastante, la verdad. Sí. Me has hecho pensar bastante porque digo, es verdad que
como que conviertes de repente el dinero en herramienta, seguramente aprendas a manejar mejor tus emociones con el póker. Porque bueno, ahora hay torneos para niños en China, creo que es, o en Japón. Sí, sí, lo vi hace... Hombre, es que la gente ve al póker como un juego de azar y como un juego de casino es macabro. Claro. Seguro que, o sea, hay universidades ya en Estados Unidos que teoría del juego bueno, que estudian cosas de póker y cómo gestionar, pues eso, dinero, emociones y tal. Y creo que en Argentina o en Brasil también lo habían declarado deporte mental y ya te digo que es macabro que la gente lo ponga al mismo que una tragaperra o que Ya. cualquier movida de gambling o que las apuestas deportivas o que, yo qué sé, todas estas cosas, ¿sabes? Es muy Pero bueno, triste. poco a poco, yo creo Paso a que paso, paso a paso. pasa, pasa. Esperemos que haya un paso en el que avance la sociedad y Seguro que que sí. empiece a ver las cosas tal y como son. Seguro que sí, seguro que sí. Voy a ir con otra pregunta que me da mucha curiosidad porque es un tema que creo que lo hemos pensado todos o que nos ha tocado en algún momento u otro. Y es que, ¿qué crees que hay después de la muerte? Mira, sobre esto es uno de los temas que también él me ha ayudado o me ha hecho reflexionar sobre ello el estoicismo, ¿no? Al final, yo no creo que haya nada después de la muerte. Sí que es verdad que me gustaría que cómo tú has actuado en la vida se viera reflejado, o sea, que hubiera como una especie de reencarnación o algo así, por decirlo de una forma, y que, o sea, me gustaría que de una forma, es verdad que la vida, al final, a la gente que no actúa bien o que se porta mal con los demás o que ha sido una mala persona con su círculo, con el resto, la vida te pone en tu sitio, o sea, me refiero, no creo que mucha gente que tiene un corazón oscuro, por decirlo de una forma, o que tiene un alma Mm, chunga. Yo creo que al final, si no eres un psicópata, todos cuando nos vamos a dormir o cuando estás en la taza del baño, sabemos perfectamente cómo hemos actuado claro. y es difícil. O sea, tú puedes engañar al mundo y puedes pero luego a ti mismo no te puedes engañar. Si no eres un psicópata, si eres un psicópata sí, pero si no, no. Entonces, sí que me gustaría que, no sé, que hubiera, no un premio o un, pero bueno, que la gente, bueno, un poco lo que dice Dios, ¿no? O el cristianismo o el islam o cualquier religión, ¿no? Que cuando se acaba nuestra vida, pues llegas a una especie de juicio final o, ¿no? Me parece que tiene bastante sentido, o sea, prefiero, creo que si eso todo el mundo supiera que es verdad, viviríamos en un mundo bastante más feliz, porque la gente diría, uff, a lo mejor si luego me toca vivir en el infierno por la eternidad, me pienso un poco más antes de ser un sinvergüenza, ¿no? Sí. Pero hilando un poco con el estoicismo, es verdad que tengo una visión diferente sobre la muerte a la que tenía, o sea, ahora que he sido padre, a la que tenía antes de ser padre. Antes de ser padre, tenía cero preocupación por la muerte, en el sentido de me siento tan afortunado por la vida que he tenido, o sea, por la vida que me ha tocado vivir y sobre todo por la gente que he tenido alrededor y lo que te he comentado antes de que siempre me he sentido muy querido por mi familia, por mis amigos. Tengo unos amigos, una mujer, mi hermano, mi padre, mi familia, o sea, que es difícil que fuera mejor, o sea, no me imaginaría mejores personas de las que me han tocado. Entonces, como que siempre hasta que he sido padre siempre he pensado, pues el día que me muera, joder, lo siento mucho por la gente que dejo aquí que me quiere, que pasará un mal rato. Luego no somos tan importantes, ¿eh? O sea, que luego quitando cuatro o cinco personas, mañana me muero y quitando mi mujer, mi hijo, mi familia, así un poco más. O sea, el mundo sigue girando y no somos tan importantes, ¿no? Pero ya digo que ya me he sido tan feliz que diría, pues joder, qué jodidamente afortunado y qué buena vida he tenido. Y pues si ha tenido que llegar hasta aquí, pues ya está. O sea, he tenido una vida increíble y... Entonces como que no... Como siempre lo he visto desde ese prisma, nunca he sentido miedo a la muerte. O sea, obviamente quiero vivir pues bueno, todo lo que pueda, dentro de estar bien. O sea, no me gustaría pasar mis últimos años de mi vida jodido, no poder andar o estar en una enfermedad complicada y eso. Pero ya te digo que como he tenido una vida tan guay, pues hoy tengo una vida tan guay, pues no.
hasta ahora. Ahora ya que he sido padre, ahora ya, ya lo veo un poco más complicado en el sentido de, pues, que si me pasara algo, dejar a mi hijo y a mi mujer con él solos, ya pica un poco más, la verdad. Ahora lo veo un poco, me ha cambiado un poco el prisma ahora o la forma de verlo, ¿sabes? Desde que he sido padre. Pero bueno, un poco así, esa es mi visión de la vida. Y bueno, lo que hilándolo con lo que como te contaba antes del estoicismo es que ser consciente de que nos vamos a morir hace también que disfrutes más el momento y que sientas más agradecimiento por todo lo que tienes en tu vida, ¿no? Entonces, también, pues desde que empecé a leer sobre estoicismo me cambió un poco también lo que te digo, la perspectiva sobre eso. Y, e intenté, pues, bueno, no sé, para mí lo que es quizás la clave para la felicidad, que es ser agradecido y pues, bueno, la felicidad, entiendo. Eh, Bueno, no me gusta el bienestar. hablar así, sí, o la Sí. paz interior, o llámalo, no me gusta el término felicidad, pero bueno, un poco así, lo que Que es la felicidad clave para... está mal vendido, porque la felicidad al final es como un momento, una situación. No puede quedarse ahí, ¿sabes? Sí, tienes bienestar, puedes estar en paz, pero lo que es felicidad y euforia son unos segundos. Sí, es un estado de ánimo, o Claro, sea, al final, justo. eh, si hablamos de estado del ser, o bueno, tampoco me quiero... Pero bueno, tú me entiendes que yo soy feliz, feliz. Me siento tranquilo conmigo mismo, estoy en paz conmigo mismo siempre y luego tengo momentos en los que estoy triste o días en los que estoy un poco más cabizbajo, por decirlo de una forma, o que no me siento de la mejor forma, pero sé que interiormente sigo siendo feliz, por lo que te digo un poco, ¿no? Por el tema del agradecimiento y por sentir que he tenido mucha suerte en la vida, ¿no? Que me cuesta quejarme a veces un poco, esto mi novia, mi mujer también a veces, ¿no? Siempre me lo decía. Y es que es verdad, me cuesta quejarme porque como veo todo lo bueno, me cuesta a veces quejarme por casi nada, todo, porque digo, joder, es como que me siento un poco mal quejándome cuando tengo tantas cosas buenas en mi vida, ¿sabes? Es Claro. como, me cuesta un poquillo. Oye, ¿y cómo empezaste en el estoicismo? ¿Cómo fue tu Pues mira, inicio? empecé porque empecé a escuchar un podcast, me acuerdo, tía, que estaba un día me apunté al gimnasio cuando estaba en Cardiff y estaba calentando en la cinta y puse podcast en español. Y me salió el podcast de Emotion Me, que es de Pedro Vivar, que es bueno, uno de los referentes en habla hispana de estoicismo. Y dije, hostia, a ver, me escuché uno, me escuché otro y dije, uff, me compré su libro y desde ahí empecé a devorar, pero o sea, tuve un año que ya tuve que parar un poco porque, o sea, me refiero, quería explorar otras cosas, pero tuve un año que era a mega full, o sea, no sé la cantidad de libros que tengo de estoicismo. Y como que todo casaba un poco con la forma de ver que yo tenía sobre la vida y como que muchas dudas y muchas cosas que tal me las dejó muy claras. Y ya te digo, pues empecé a consumir un porrón de contenido sobre este tema y luego ya me tranquilizó un poquillo, pero tuve una época muy, muy loca, ¿sabes? Estuve 2 años dándome duchas de agua fría, ¿sabes? Pero, o sea, como muy, ¿sabes? Ya tuve que al final yo creo que ser como muy radical con cualquier cosa no está bien y eh, ahora con el paso del tiempo seguramente vea cosas del estoicismo con las que tengo otra forma de verlas o con las que quizás no encajan con la forma de ver lo que o con mi forma de ver la vida, que eso está genial, o sea, me refiero a ir explorando cosas nuevas, viendo qué es lo que casa contigo y desechar el resto de cosas, ¿no? Pero pero sí, o sea, me flipó en verdad, lo que más me moló ya no es que cuando empecé te digo, cuando ya estuve como un año así viendo un montón de cosas sobre estoicismo, dije, hostia, esta peña hace 2000 y pico años ya tenían, ya sabían de qué iba la vida, tía, ¿sabes? Literal. Y estamos los barcos de ahora complicándonos aquí las historias, ¿sabes? Y con mil tal, y dije, y esta puta gente que, o sea, tú piensas que, ahora que son uno de los libros de estoicismo, lo leí, que Marco Aurelio, que era el hombre más poderoso de su momento, o Julio César o tal, esa gente vivía peor que o sea, Mendigo. que una persona, sí, no que un mendigo, pero que una persona de
del primer mundo Claro. que tenga una vida normal, ¿sabes? Que esa gente no se duchaba con agua caliente todos los días, no comían comida, o sea, me refiero ¿sabes? Que Estaban al límite, sus sí. hijos se le morían, tenían enfermedades chungas, o sea, me refiero que dices, la persona más poderosa de hace 2000 años vivía mucho peor que una persona del Button 20 o 30% de ahora, ¿sabes? Y Claro. dices, joder. Y ver a Peña de esta tan, no sé, que le diera por... Que para mí tenían resuelta lo que es la vida, o sea, entre comillas, Mm. entiéndeme, ¿eh? Que ahora, pues, cosas nuevas, nuevos problemas, ¿no? El ser humano es muy así, cuando, cuando se aburre, ¿no? Lo que decías tú Mm. antes, Jana, pues tendemos a crear nuevos problemas y a crear nuevas cosas para comernos la oreja. Pero Justo. que esa peña tuviera como la vida resuelta hace 2000 años me dio un, no sé, como un cambio de chip bastante grande. Que parece que es como si nos hayan reeducado para que se nos olvide lo que ya se hacía, ¿sabes? No sé, es Sí, un sí, poco sí, sí. raro, la verdad. Totalmente, totalmente. Sí que tengo con eso un poco, soy un poco nostálgico y sí que es verdad que pienso que hemos ido para... Bueno, al final es que es un poco, o sea, por eso te digo que muchas cosas del estoicismo tienen mucho sentido para mí y que al final cuando tú las cosas te van yendo bien y tienes facilidades y tal, el ser humano ¿cómo decirlo? Se atrofia Tiende en a algún acomodarse. sentido, sí. Sí, tiende a acomodarse y tiende a ver problemas donde no los hay. Entonces, pues esta peña ya lo veía claro y ahora pues eso, pues al final el problema de los chavales de hoy en día es que tengan 30 likes en una publicación de Instagram en vez de 60, ¿sabes? Y dices, hostia, tío, Ya, a lo mejor no hemos ido por el buen camino, ¿sabes? No. tal cual. Oye, si pudieras darle un consejo a alguien que esté empezando ahora a interesarse por el estoicismo, ¿cuál le darías ahora después de tu larga trayectoria? Eh, bueno, que no se lo tome todo, o sea, me refiero que es lo que he comentado antes, ¿no, Yana? Que al final no te radicalices mucho, no pienses que estás por encima del bien y del mal, que creo que a mí es algo que me pasó un poco. Pensaba que estaba por encima de la mayoría de la gente, veía un poco a la gente como barcos a mi lado en el sentido de he encontrado la respuesta a todo y tú que no lees nada y que no sabes tal, eres un barco y, ¿sabes? O sea, un poco como cuidado, sé humilde, ¿sabes? O sea, me refiero, sé humilde, tío, que no has descubierto América, ¿sabes? Por decirlo de alguna forma. Claro, 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 que es fácil, creo que es algo que a la mayoría de personas que hemos empezado un camino de mejora personal, por decirlo de una forma, o ¿no? Ves un poco al resto del mundo como le miras por encima del hombro. Y creo Ya. que es un error mega claro. Y bueno, que al final da igual un poco lo que os diga yo, porque la vida te va poniendo en tu sitio y Y que si no si no eres, aprendes, vuelve si y no te eres vuelve a poner. capaz, te va a venir la vida a base de guantazos y te va a poner en tu sitio. Así que bueno, un poco eso, que no te creas que estás por encima del bien y del mal por leer meditaciones de Marco Aurelio y que respetes los tiempos de la gente y la forma de vivir de la gente, que al final es fácil, ¿no? Cuando tú crees que has descubierto un poco la panacea y ir a toda la gente a decir, hey tío, que estás haciendo esto mal, hazlo como yo lo hago, que te va a ir mejor y tal, y no funciona así. Ya. Y que a cada uno le va a servir una cosa y a otro quizás no le vale por su forma de Sí, ser o justo. porque a lo mejor no le ha llegado el momento para entenderla mejor, ¿no? Sobre todo eso, que no le ha llegado el momento. Hay veces que, joder, pues que te llega con 20 años, otras veces con 30, otras con 50 y otras veces no te llega nunca en la vida. Entonces, pues bueno, Y otras con 100. respetable. Es que tengo una Totalmente. bisabuela que tiene 103. Pero bueno, ella es muy 103, sabia. ¿eh? Sí, Joder. Sí, sí, al 103. final la experiencia te das cuenta de que con todos tus, no tuya, digo en general, carreras, tus conocimientos y tal, y luego te llega un señor mayor de pueblo que no sabe leer ni escribir y te da así dos viajes y dices, hostia, pues a lo mejor no soy tan listo que como yo me pensaba. Tal cual. Oye, ¿y podrías recomendar a nuestros oyentes algún libro que te haya hecho reflexionar, cambiar tu forma de ver el mundo, aprender? Aparte de Marco Aurelio, que me encanta, lo he leído 1000 veces.
O sea, Meditaciones me parece que es un libro, también tienes que dar con una edición buena. Me parece que no es un libro para leer. O sea, yo nunca recomendaría Meditaciones de Marco Aurelio. O sea, al final es que tampoco es un libro, es como un diario que el tío escribió. O sea, me refiero, Mm. no es un. O sea, quizás haya mucha gente que si eso es lo primero que quieres leer sobre estoicismo, pues digas, uff, tío, que me está contando aquí. O sea, que se te haga bastante denso. Seguramente no sería el libro que recomendaría sobre estoicismo. Mi libro favorito es 12 reglas para vivir de Jordan Peterson. O sea, fue un libro que me cambió un poco la forma de ver el mundo y tal. También es un libro que es, o sea, que se lo he recomendado a gente y no le ha gustado. O sea, creo que también por lo que estaba diciendo tú antes, Jana, ¿no? Que, mm, No les ha que llegado hay el veces que momento. no estás en el momento, claro, que no. Ese es mi libro favorito. Luego, este año me he leído Un mundo nuevo ahora, de Eckhart Tolle. Lo mismo de esto, o sea, es un libro complicado y que pues habrá mucha gente que diga, ¿y qué me está contando el paisano este? ¿Sabes? O sea, es un libro, pero me ha mega, 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 mega flipado. Y cómo ser un estoico, por ejemplo, también me parece un libro que sobre estoicismo está guay. O sea, no te van a dar la mega paliza y creo que te puede ayudar a introducirte al estoicismo. Ya te digo que luego la peña que sea muy purista, a lo mejor dice, guau, es que yo qué sé, ¿sabes? O Mm. sea, no es. Pero yo creo que para mí estos tres, sí, o sea, podría recomendárselo a todo el mundo. Mm. Sobre. Bueno, si es que el de Jordan Peterson es un poco sobre filosofía también y creo que es el típico libro que alguien que esté un poco perdido, o a mí cuando lo leí que estaba un poco perdido en mi vida, te puede dar un chip y empezar a mejorar en muchas cosas, ¿sabes? O Mm. sea, creo que. ¿Lo has leído tú, Jana? No, me lo recomendaron en mi último programa. Además, dos Hostia, de los que has dicho me los recomendaron justo en el anterior. hostias, Y los tengo joder, qué bueno. pendiente. Es que últimamente leo como más ciencia ficción que estoy enganchadísima. Porque Sí, me toca acuerdo como que. todo, lo toca todo, es como que lo tiene todo, no es solo filosofía, es filosofía, psicología, fantasía, universo, no sé, todo, todo, todo. Y estoy, Me acuerdo que vi la serie esta que me recomendaste del libro este el raro. El problema libro de raro. los tres cuerpos. Sí, sí, a Pero la mí. serie fue horrible, se la Bueno, cargaron. a mí no me enrollo mucho, la verdad. No me estaba enterando de nada. Encima que me parecía la típica serie que tengo que estar sin móvil, ¿sabes? O sea, como muy focus para ver lo que está pasando, porque si no, no te enteras de nada y como que me pareció un poco. Ay, es que no es fantasiosa, pero como too much, ¿sabes? O sea, me Ya, pareció. es que encima la Ah, como, perdón. como que la cambiaron. Dime, dime, perdón. Sí, no me enrollo mucho. Y un libro sí que también, que bueno, no es sobre estoicismo, pero tiene muchas cosas de estoicismo, que es El hombre en busca del sentido. Vale. Eh, Ese también fue life changer. O sea, ha sido, creo, de los pocos libros que leía todos los días, en vez de media hora, 5 minutos o 10 minutos, porque no quería acabármelo, ¿sabes? O sea, me moló tanto. Todo el tema, sí, no sé por qué, soy un poco. O sea, fíjate que una de mis películas favoritas es La lista de Schindler. No sé si la has visto también. O sea, como que el tema de los campos de concentración y tal, o sea, como que me llama mucho la atención ver lo que el sufrimiento humano y cómo el ser humano es capaz de pasar Evolucionar, por claro. eso y tal. Y El hombre en busca del sentido, bueno, es sobre es un psicoanalista, psicopedagogo, bueno, de una rama de psicología que bueno, atrapan los nazis y le meten en un campo de concentración. Está allí 2 años y, pues bueno, hace una especie de tesis sobre lo que ve allí y tal. Y hostia, ese libro, ¡fua! Sí, sí, o sea, es el tipo de libro que pagaría bastante dinero por no habérmelo leído y sí, y volver a leerlo. Y fíjate, sobre este tema también, hace poco descubrí uno que se llama La bailarina de Auschwitz, que no te iba a decir que me gustó más, pero hay, que es igual de tres hermanas que las trincan los nazis y a los padres y les meten en un campo de concentración y es la historia, bueno, te cuenta la historia, cómo lo pasaron allí y tal.
También me pasó, o sea, estos libros que los lees y se te ponen los pelos de punta Es cuando los estás que leyendo. me da como un poco de pánico leer sobre estas cosas, porque bueno, la bisabuela que te contaba es judía y en la Segunda Guerra Mundial pasó Ya, de todo. Entonces todavía como que me choca, no ya puedo. no. Es Sí, como que sí, sí. es demasiado personal, ¿sabes? Sí, no, no, Entonces no, como joder, lo que entiendo me asusta perfectamente, un poco. pero Pero le voy a creo que a dar mí una oportunidad porque creo que hay que enfrentarse a las cosas y empezar a verlas de otra forma. sí, que ver, joder, que lo que es capaz el ser humano, ¿no? Como de lo peor y lo mejor. Joder, luego la de la bailarina de Auschwitz fue a buscar al joder, ¿cómo se llama? El hombre en busca del sentido. No me acuerdo cómo se llama el autor. Bueno, sin más, que le va a buscar también y habla con él y ver que no guarda rencor, entre comillas. O sea, me refiero como que ha sido capaz de superar y todo lo que pasó y verlo como, pues un poco también, ¿no? El tema del estoicismo, ¿no? De ver las dificultades como armas que te ayudan a mejorar y como cosas que te hacen que en el futuro pues puedas ser más capaz de pasar por cosas. Pues creo que, no sé, a mí me fliparon los dos, la verdad. Es los típicos libros que siempre recomiendo. Muchísimas gracias. Pues los voy a Nada. apuntar, los voy a leer, Mm. te daré mi feedback. Sí, Y sí, sí, quiero hacerte las preguntas finales, porque bueno, ya sí, claro. estamos llegando un poco al fin de este maravilloso programa, que muchas gracias, lo disfruto un montón. Vale, igual yo también. Te voy a decir una frase, o sea, te voy a decir 4 o 5 frases, y tienes que responder con la primera palabra que te venga a la mente. Solo una palabra, no pueden ser dos. ¿Puedo pensar o tengo que soltar rápido lo que me venga? Todo el mundo que lo ha hecho hasta hoy se quedan pensando y tal y le ponen su palabra. Es verdad que yo inicialmente no lo tenía así en la cabeza, pero como al final la vida es lo que pasa mientras que haces planes, puedes pensar. Hombre, Daniela, buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy allá. La vida es, Eh, la vida es disfrutar la muerte es, el final del camino. el amor es, Lo más importante, el universo es, mm, el todo, y Dios es. una fuerza superior también. Qué guay. El creador. Creador, sí. Creador. Bueno, todos somos La creadores, así fuente, ¿no? que La fuente, sí, claro. todos somos creadores. Así que todos La somos fuente. Dios. Pues Javi, ha sido un enorme placer, de verdad. Me encantaría invitarte en un futuro a algún programa especial, si te gustaría. Vamos a hacer programas Claro. especiales sobre algún libro específico. Que por cierto, el jueves que Ya. viene es el primer especial porque hacemos un mes de podcast, gente. Qué guay. Y Claro, ya no. me encantaría que tú seas el último que se despida de la gente. Así que voy a soltar mi chapa y ya me callo. Os espero, gente, en el próximo programa que vamos a analizar El País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. Que mi amiga dice que representa el camino de la vida, el ego, el cómo te hablas a uno mismo. Y bueno, todos sabemos que va de drogas, pero no vamos a centrarnos solo en ello. Así que os espero a todos el próximo jueves. Y muchos besitos, muchas gracias por estar aquí. Y a ti también, Javi. Gracias. Igualmente, muchas gracias a ti, Jana, por pensar en mí para uno de tus programas. Ya sabes que puedes contar conmigo para uno de los especiales. Y nada, hemos pasado un rato muy agradable. Muchas gracias también a la gente que se ha pasado. Espero que os hayamos podido ayudar y bueno, hayamos dicho alguna cosa interesante aquí con nuestras fumadas. Pues nada, muchísimas gracias y buenas noches. Cuidaros mucho. Chao, chao. Deteniendo grabación.